se encuentra en la sala algún seguidor del cadenazo, sabréis que tenemos un cariño especial, es una especie de patología que nos tenemos que hacer ver. Tenemos un cariño especial por nuestro redactor estrella, que es el Cenizo, que está aquí, y él será el que hará la entradilla en Ramón Bau, son viejos camaradas. Pero primero queremos hacer un breve recordatorio a la Franja de Gaza. Muy buenas. Bueno, pues antes de seguir, ya había hablado con Juan, de que parece obligado que, por lo menos desde nuestra modestia, la limitada capacidad que tenemos, pero como si no nadie, o casi nadie lo va a hacer ni se va a acordar, pues que tengamos un recuerdo, ¿no? Porque como sabéis, estos últimos días, con la complicidad como de costumbre de los Estados Unidos, las fuerzas sionistas pues han provocado una auténtica matanza brutal y despiadada de civiles palestinos una vez más. Entonces, sencillamente, pues, se trata de que tengamos este recuerdo, nada más, a los mártires de la causa palestina que realmente están luchando por su libertad y por evitar el expolio que sufren día a día. Pues nada más, muchas gracias. Sí, Ramón, por favor. Camarada. Con vosotros el Cenizo. No, si yo no necesito micrófono. Como siempre, en el Fastio, se suele decir que las cosas van tarde en palacio, pero en el Fastio van que vuelan. Hace 2 minutos me acabo de enterar de presentar al camarada Ramón Bau. Esto es como presentar la Coca-Cola en nuestro ambiente, ¿verdad? No tiene mucho mérito. Y además lo que sí tendrá mérito es que después de mi intervención no haya hecho más enemigos de los que hago habitualmente cada vez que abro la boca o escribo algo. Yo soy Connolly, por cierto, el apellido es irlandés, y lo del Cenizo me lo puso el simpático de Larrea por mi optimismo y alegría. Hablar de Ramón Bau es hablar de CEDADE. Quizá veo gente joven, menos mal, no todos son calvas y canas, y barrigas rollizas, y quizá no conocieron CEDADE, seguro no conocieron CEDADE. Pero igual que decían que José Solís, que creo que era egabrense, o sea, vivía en Cabra, o era de Cabra, decían que era el ministro de Franco, que era la sonrisa del régimen, Bau era la sonrisa de CEDADE. Porque es que como no te rieras con alguna de las que contaba Bau, ya es que no tenía sangre en las venas. Porque contraprestaba, o diríamos que balanceaba un poco, la seriedad de Bota, que era muy raro, pero muy serio. Y Varela en aquella época no lo íbamos a conocer, yo lo conocí después, pero cuando llegamos al local de Séneca 12, bajos, teléfono 932-007, no sé cuántos, os lo recuerdo, no había internet, no había nada, los dinosaurios caminaban todavía por el Tibidabo. ¿A quién esperabas encontrar? Bueno, Mota nos impresionaba un poquito a todos, ¿no? Yo era joven, una vez lo fui, y siempre esperabas encontrarte a Bau, porque sabías que te ibas a reír un poco. Es un catalán, algunas discusiones hemos tenido por temas que quizá no mencionemos. Ya le dije un día que le iba a mandar una estampita del Cid, un gran conocedor del santoral, porque resulta que el Cid no es ningún santo. Es un catalán de esos que siempre dicen que en Cataluña es el Seny de Rauxa, que quieren ser algo así como lo sensato y lo iracundo. Pues Bau es un cachondo. Es un cachondo. Es una persona que siempre tiene una sonrisa, una broma y una anécdota. Hace muchos años que lo conozco. Para mí CEDADE, ya que hablamos de Bau y de CEDADE, creo que últimamente se escucha, es que vosotros no hicisteis nunca nada, es que sois unos fracasados, es que bla bla bla. Tienes razón. Pero no podemos olvidar el papel de CEDADE y el papel de Ediciones Bau, que pensábamos, los de las provincias pensábamos que era otro señor, luego como tenemos 2 neuronas dijimos, el Bau. Si me enrollo mucho de decir, porque si no no me da tiempo a hablar. Y yo creo que CEDADE imprimió carácter, como el sacerdocio. Imprimió una ética, imprimió un estilo, imprimió cientos y cientos y cientos de páginas y de libros que muchos de nosotros no leíamos, porque para qué, si, como decía un camarada, hombre, me meto en CEDADE y me entero que lo de los 6 millones es mentira, pues vaya gracia, hombre. Bau contó muchas, y siempre contábamos con él. Tiene un vicio secreto, que solo los que estamos en el ajo conocemos, que es suscriptor compulsivo.
Es decir, editamos una porquería de revista en fotocopia y nos llega una carta de BAU: enhorabuena camaradas, adelante, aquí va mi suscripción. Y por lo que he podido saber, por toda España se suscribe a todo lo que sea. Hasta el punto de que, como he sido librero de viejo muchos años, librero de viejos esos que, como Impar y algunos más, nos gusta papel amarillento, me ofrecen colaborar en una revista de bibliofilia, que no es ninguna enfermedad venérea, y el director era anarquista, un anarquista muy majo, porque es antisionista, y ¿qué piensa? Y yo le pregunté a Bao, le consulté por 2 o 3 obras, Bao me mandó unas cuantas notas y lo cité. Al cabo de una semana me llama el editor de la revista y me dice: oye, se ha suscrito un señor de Barcelona y dice que lo hace para ayudar. Digo, bueno, ¿y qué problema hay? Dice, no, es que ¿para ayudar qué? Si nosotros no somos una revista política. Digo, ya sé que soy una revista de bibliofilia. Dice, es que estamos pensando en cambiarle el nombre. Dice, como colaboras tú y Ramón Bau está suscrito, vamos a ponerle Revista Nacional Socialista de Bibliofilia. Y otra de las manías que tenía Bau, aparte de la suscripción, de ser suscriptor compulsivo, es que tiene una forma de entender la vida optimista. O sea, al contrario a mí, que soy más bien tristón. Y os diré una de las cosas que pasó. Si me equivoco de datos o algo, Bau, como es muy simpático, no dirá que es mentira. Pero en un momento dado estuve en contacto con la Liga Mundial Anticomunista, que se reunía en hoteles de 5 estrellas, a todo lujo, trapo, cena y botín. Bueno, suponemos que estaba hacia detrás y la operación Glass, pero en aquella época nadie sabía nada. Y contaban que un día se presentó un representante: oye, va a venir un representante de la Asociación Cultural, de la Asociación Mundial Anticomunista y tal, a la local de Cedade y tal, y con todos los de Cedade ahí preparados, vamos a tal, pum, pam, pim, y se sentó el representante, llegó el representante, que era un señor de color. Antes de que me preguntéis de qué color, de color negro, como estas camisas, Y claro, un señor de color, en el local de Cedade desentonaba un poquito, pero ¿quién lo recibió sin ningún problema? Ramón Bau. Porque es un camarada incombustible, que hace de verdad un lema muy falangista, que era lo de inasequibles al desaliento, que muchos lo han convertido en el desaliento inasequible. Y él no, ahí sigue y que siga por muchos años. El primer problema que tengo es que yo, como tengo 70 años, tengo la pierna jodida y esto de hablar de pie va a ser un problema. Entonces voy a hablar sentado. Me sabe muy mal, yo antes no lo hacía nunca, pero ahora debido a mi querida pierna, pues va a ser imposible. Bueno, dejando aparte todo lo que ha dicho mi buen amigo Eduardo, soy optimista en mi vida privada y muy pesimista respecto al mundo, o sea, que quede bien claro. Vale, vamos a hablar hoy de algo que me parece que el título no lo dice, porque dice algo de cultura marxista y no voy a hablar de cultura marxista, curiosamente. Voy a hablar de la cultura del sistema. Voy a explicar una serie de hechos incoherentes, completamente absurdos, que nos van a llevar, espero, a unas conclusiones sobre lo que es eso de la cultura de derechas y de izquierdas, y de eso vamos a llegar a, espero también, a un objetivo, que es explicar cuál es la esencia de verdad, la esencia auténtica del sistema que tenemos. ¿Cuál es el enemigo principal? Porque desgraciadamente la prensa nos presenta cada día enemigos nuevos, ¿no? Un día son los ucranianos, otro día son los rusos, otro día son los sirios, otro día son los islamistas, otro día son los centralistas, otro día son los separatistas, que van poniendo enemigos la prensa, ¿no? Pero hay un enemigo, y solamente uno principal, que es el sistema. Entonces vamos a intentar hablar de todo esto, ¿no? Las incoherencias son lo más divertido y vamos a empezar con ello. A mí me gustan mucho las cosas más o menos divertidas. En primer lugar, es muy curioso y es una cosa que siempre me ha asombrado y que no se dice nunca en la prensa, ni en la televisión, ni nada, que si fuéramos a un país comunista o si hubiéramos podido ir a un país comunista, porque ahora quedan muy pocos, queda Corea del Norte y queda Cuba en parte, porque China es un país capitalista totalmente, he estado en China, que es un país capitalista completamente, con un partido que manda, pero pues, bueno, si pudiéramos haber ido a un país comunista, incluso a los 2 o 3 que quedan aún, que como digo, parecen algo como comunistas, nos daríamos cuenta de que eso que aquí se llama cultura de izquierdas, allá está prohibido. Estaba prohibido, simplemente estaba prohibido. O sea, todos los valores y todos los principios, o antivalores y principios que tiene lo que llamamos aquí cultura de izquierdas, estaban prohibidos en la URSS, estaban prohibidos en todos los países comunistas, absolutamente prohibidos totalmente. Y es una cosa muy curiosa, es una cosa que no deja de ser sorprendente, ¿no? O sea, no deja de ser sorprendente que Picasso fuera miembro del Partido Comunista y en cambio la obra de Picasso no se expusiera jamás en un país comunista.
Dices, oiga, ¿qué pasa aquí, no? Una cosa rara, una cosa curiosa, es una incoherencia que uno no se acaba de comprender, ¿no? También es muy raro, por ejemplo, que hace mucho, los Rolling Stones fueran a Cuba a hacer el primer acto que en su vida les habían dejado hacer en Cuba, ¿no? Con toda, yo estuve mirándolo y los órganos del Partido Comunista Cubano estaban en contra. Le dejaron hacer, supongo que porque tenían ganas de hacerse un poco los simpáticos, el gobierno, quiere decir. Pero los jóvenes comunistas estaban en contra de los Rolling Stones. Y en cambio, ¿quién estaban? Es muy curioso saberlo. En la tribuna de honor del concierto de los Rolling Stones estaban todos los artistas capitalistas americanos, todos los artistas de cine, artistas cantantes, gente de la farándula, multimillonarios y gente absolutamente que no tiene nada que ver con la izquierda, digamos, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver. Entonces, es muy curioso que los Rolling Stones, que son, y la música rock y toda esta gente, que aquí son parte de podríamos llamar, de la cultura de izquierdas de alguna forma, precisamente los partidos comunistas se han en contra, totalmente en contra, y no les dejaran ni siquiera actuar antes, O sea, no les dejaban. Es lo mismo que, muy curioso también, que nadie, ningún partido de izquierdas publica una obra de Lenin que se llama Contra la moral sexual. Que, bueno, mejor dicho, habla sobre la moral sexual, ¿no? Y donde dice que toda esa, la pornografía, el homosexualismo, todo esto que debe estar prohibido, que es una costumbre burguesa, una costumbre decadente, dice, coño, le saca el artículo y dice, coño, ¿esto lo ha publicado Lenin o lo ha publicado un fascista? Es totalmente contrario, totalmente contrario. Y caray, nosotros, el Iglesias en la coleta dice, aparece con un retrato de Lenin y dice, hombre, pero oiga, si a Lenin lo echarían de su partido, lo hubieran echado. Y es una cosa que no deja de ser curioso, ¿no? No es más, encontramos, yo el otro día, hace poco, he visto a una persona que llevaba un retrato de Che Guevara y al lado una hoja, en la camiseta, con una hoja de marihuana. Oiga, vamos a ver, es decir, está prohibido, totalmente prohibido. En la Cuba de Castro, el que llevaba marihuana y fumaba marihuana, lo mataban a un campo de concentración. Y aquí lo ponen como un ejemplo, se dice, son incoherencias, totalmente incoherentes, ¿no? O sea, no lo entiendes, dices, no comprendes cómo puede ser que digamos, si abre cultura de izquierdas, toda una serie de valores defienden, por supuesto, la libertad de todo tipo de, digamos, de actividades que estaban prohibidas en los países comunistas. Entonces, no se entiende, ¿no? Es más, hace poco en España se hizo una exposición de arte comunista. Se hizo una exposición de arte comunista y era todo arte realista, arte, digamos, lo que llaman hoy arte realista o arte figurativo, ¿no? Bueno, esta exposición, si en vez de ser de arte comunista figurativo, hubiera sido de arte figurativo sin poner comunista, hubiera sido atacada seguro por todos, diciendo que aquello era un arte fascista o era un arte completamente contrario, desfasado, enemigo, reaccionario, la perambote, ¿no? Entonces, en cambio nadie lo criticó, porque como era arte comunista, aunque fuera arte fascista. Entonces, nos encontramos con que la cultura de izquierdas no tiene nada que ver con el comunismo de verdad, esto de principio, lo cual ya deja de ser, que además se llaman ellos mismos marxistas, ¿no? Entonces ya deja de ser un poco sorprendente, es una primera incoherencia. Pero esa primera incoherencia sería lo de menos, y mucho peor las segundas. La segunda es decir, bueno, vamos a ver, si en el comunismo estaba prohibido, ¿qué harían los gobiernos de derechas? Los gobiernos de derecha estarían en contra de la cultura de izquierda, pues es todo lo contrario. Resulta que en los países donde gobierna la derecha, con la mayoría absoluta, o sea, sin necesidad de pactar con nadie, con mayoría absoluta, toda la cultura que promueven es de izquierdas. Esto es, aún es más complicado. O sea, es decir, no solamente está prohibido en los países comunistas, sino que le apoyan precisamente a los partidos de la derecha. O sea, es increíble. Incluso en España, las autonomías que son más del PP, absoluta, mayoría absoluta del PP, todos sus actos culturales solamente son apoyados por artistas de la izquierda. Ellos apoyan a los artistas de la izquierda. Y esto es una cosa que te deja también sorprendido, ¿no? O sea, no lo entiendes. Que den premios, que dan todo, dan subvenciones a cosas que es la cultura de izquierdas, teóricamente. Son todos de izquierdas ellos, o si dicen de izquierdas, vamos, ¿no? Entonces no deja de ser una cosa muy rara. Es más, aún hay más cosas. Es muy curioso que si vas a ver algún acto que hemos visto de alguna obra de teatros o alguna presentación de películas o de autores, actores que han hecho películas o obras de teatro o libros contra la banca y contra la finanza, están financiados por bancos y por finanzas, por multinacionales. Y dices, coño, resulta que les han dado los premios y les han dado dineros y les han apoyado grupos que son capitalistas y ellos están criticándolos teóricamente. Y entonces dices, incoherencia absoluta, ¿no? ¿Por qué la banca está apoyando a una cultura de izquierdas, incluso la subvenciona, cuando lo está metiendo precisamente con la banca, precisamente, además, oficialmente, digamos, ¿no? Entonces, te deja totalmente perplejo, digamos, ¿no? Los premios es igual, los premios artísticos, hoy en día, como decía aquel un amigo mío, bueno, mi suegro, ¿no? Mi suegro que fue una vez, mi suegro era pintor y era bueno, además.
Y un día fue una exposición se presentó él a una exposición, ¿no? Una exposición de arte, y presentó un cuadro, ¿no? Y el jurado le dijo: fuera todo lo que siguen llámenes. Esto en castellano quiere decir: fuera todo lo que se entienda, lo que se entienda fuera. O sea, si alguien pintaba algo que se entendiera, ya eso no valía para nada, ¿no? Bueno, pues aquel día, estaba hecho en un pueblo, aquel pueblo estaba gobernado por la derecha. Estaba gobernado por un partido de derechas. Y habían puesto de jefe de selección y jurado a gente de izquierdas completamente. Contrarios totalmente a lo que era el arte, digamos, figurativo y el arte más o menos normal, digamos, ¿no? Entonces, te dejas completamente raro, son incoherencias que dices: esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso decía que llamarlo cultura marxista, nada, porque Marx no tiene nada que ver. En realidad no citan a Marx. Si tú ves cualquier propaganda de la izquierda, a Marx no lo citan. No lo citan muy poco, entre otras cosas porque algunas cosas que citaron no les gustaría nada. Entonces, entre otras cosas, la obra que escribió contra los judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no citan no citan nada, ¿no? Es más, y esto también es muy curioso, toda la izquierda, la cultura de izquierdas, es totalmente favorable a la globalización y a la mundialización. Totalmente. Que es lo mismo, y está apoyada por la prensa de las grandes multinacionales y de la finanza. O sea, lo mismo que defienden la prensa de la finanza y de las multinacionales, apoyado totalmente por la cultura de izquierdas. O sea, la finanza, el dinero apoya la globalización y la mundialización, el dinero, y la cultura de izquierdas apoya lo mismo. También quiere globalización y mundialización a tope, además incluso más, ellos dicen. Entonces, es muy curioso, no sé, son incoherencias que dices, no tiene ninguna lógica, ¿no? Pasa igual con la inmigración. La inmigración es apoyada totalmente por la cultura de izquierdas. Y en cambio favorece muchísimo y está apoyada actualmente por las multinacionales, por el dinero y por las empresas. ¿Qué más quieren ellos? Que tener trabajadores baratos y gratis no, pero casi más baratos, que además no pueden protestar la mitad de ellos porque están medio ilegalmente o están medio legales. Entonces es fantástico. La prensa está dominada, la prensa en el fondo son empresas privadas y están apoyadas y dominadas por bancos y por multinacionales, y por coger cualquier banco, cualquier grupo empresarial de prensa, cualquiera, y mirar para adentro y veréis como hay un montón de bancos y dineros previamente multimillonarios. No hay ninguna prensa popular de izquierdas que esté manejada por gente, por las cuotas de la gente y cosas de ese tipo, no. Entonces, bueno, están apoyando lo mismo, están exactamente apoyando lo mismo. Aún hay más. Si vosotros vais a cualquier casa de un proletario, de un obrero con familia y con hijos y cosas de estas, dudo muchísimo que veáis un retrato o un cuadro de Miró, de Tapias o de Picasso, de cualquiera. Veréis que han comprado seguramente en las ferias estas que hay de populares, pues un cuadro de un paisaje, de cosas normales, digamos, ¿no? Y en cambio, si vas a casa de un millonario, encontraréis seguramente un Tapias, un Miró, una representación de esta gente, o una cosa similar, cualquier barbaridad de esas, ¿no? Y dices, coño, resulta que el arte de izquierdas lo compra la gente de derecha, los millonarios. Y la gente de izquierdas compra el arte que debería comprarlos las derechas. Entonces dices, joder, esto no tiene ni pies ni cabezas, que es un absurdo, es un cuento absurdo, ¿no? Entonces, hoy en día los partidos de izquierda están gobernados por ocupas, universitarios que no estudian, perroflautas, desplazados, y hijos de la noche, que llamo yo, o sea, todos los que van de juerga todo el día, y unos cuantos drogatas. Entonces dices, coño, estos son la base, esto es la base de ellos. Los proletarios no. Los obreros de la SEAT no compran estas cosas, no compran la cultura de izquierdas, ni van a los sitios. La mayoría de ellas ni siquiera estos que no se entiende. Son todo incoherencias que si no supiéramos más, la gente... Y esto no lo publica nadie. No veréis ninguna prensa que diga, resulta que la cultura de izquierda está pegada por la derecha. Tampoco dirán nunca, es que la cultura de izquierda, yo soy de la cultura de izquierda marxista, pero en la Rusia, por supuesto, estaba prohibido porque los soviéticos eran unos criminales fascistas. Entonces, no lo dirán, en absoluto. Claro, lo querían decir, ¿no? Lo prohibían a ellos, ¿no? Bueno, no es que lo prohibían, sino que es increíble, el homosexualismo estaba condenado con Siberia. Entonces, y aquí los grupos estos de gays no se les ocurrirá decir que, bueno, que esto de la izquierda es horrorosa y tal, ¿no? Ellos dirán que no, porque... Y en cambio la derecha es lo que defienden sus pretendidos derechos, o sea que es totalmente al revés, ¿no? Entonces, los estudiantes y la gente, digamos, con más dinero son los que leen la cultura de izquierdas, exactamente así. En el día de Sant Jordi aquí se venden muchos libros, ¿no? Yo estuve hablando con un grupo que vendía libros en la Rambla Cataluña, ¿no? Y me lo decían, cuando veo un tío con pinta así más o menos de proletario, te compra un libro normal. Cuando veo un tipo con pinta de intelectual de izquierdas, te compra un libro rarísimo de esos. Pero este tío no es obrero, seguro. Este ya se le ve clarísimo que este tío es estudiante o cualquier cosa de estas, pero obrero no. Esto es así. Entonces todo esto te hace meditar. Te dices, pero esto tendríamos que hacer meditar, nos tendría que hacer meditar si es que la prensa lo difundiera y la gente pensara un poco de estas cosas, ¿no?
Entonces, voy a explicar, por ejemplo, dos ejemplos muy curiosos. Hace ya mucho tiempo, cuando a Cataluña se le ocurrió la idea de... Yo no soy separatista, os digo para que lo sepan. Tampoco soy centralista, me repugna tanto una cosa como la otra. Bien, entonces, hace tiempo hicieron aquí un acto muy grande que se llamaba por el derecho a decidir. No se sabe qué decidían, porque se podían decir muchas cosas. Bueno, se suponía que era lo que de siempre. Bien, estaba apoyado por la izquierda, por los partidos de izquierda. Lo hicieron en el campo del Barça y montaron un festejo de aquellos de mi parecer narices. Bueno, entonces salió el presentador, el que dirigía el acto, y dijo: lo que van a ver ustedes es la cultura catalana. ¿Y qué salieron? Los pets. Se llaman los pedos en catalán, en castellano, ¿no? Salieron los pets, salieron sopa de cabra, estaban como una cabra, y cantautores diversos de rock, alabando las drogas. Pues, esto es la cultura catalana. No salió ni siquiera Pau Casals, que era de izquierdas. Podría haber sacado Pau Casals, una música de Pau Casals, era de izquierdas, ¿no? Pues no salía, ¿no? No salió ninguno. No salió ni Païssa, ni Morera, ni Tolrà, ni Manel, ni Monstro Nicolau. Ninguno de los grandes artistas de músicos de catalanistas, no salieron ni uno. Entonces la cultura catalana era eso. Esto es la cultura de izquierdas, que llaman ellos, ¿no? Y el acto, por supuesto, era así, ¿no? Es otro tema muy curioso es Freud. Resulta que Freud lo defiende tanto la derecha como la izquierda. Todo el mundo está de acuerdo que Freud es una maravilla. Y resulta que Freud no era de izquierdas, en absoluto. Freud estaba loco, pero de izquierdas no. Entonces, era un sexista neurótico. Pero izquierdas no era de izquierdas. En cambio, parece como si fuera, unos dirán que es de izquierdas y los de la derecha dicen que era un gran psicólogo y gran psicoanalista, ¿no? Psicólogo. Entonces, lo apoya todo el mundo. No veréis las películas en Norteamérica, hay muchas películas que hablaban a Freud, que hablan de temas freudianos, y son películas hechas por gente millonarios y de la derecha, ¿no? Y dice, bueno, porque es muy curioso, no sé si sabéis, algunos lo sabrán, que el principal discípulo político de Freud fue William Reich. William Reich es el que, digamos, intentó politizar a Freud. Pero Freud en realidad, ya digo, estaba majareta y nada más. Entonces, para hacer una cosa que se pudiera entender un poco más, salió William Reich, que era judío también, por supuesto, y era comunista, fue miembro del Partido Comunista, freudiano, y que dijo aquello de que la revolución era el orgasmo. El orgasmo es la revolución del orgasmo, ¿no? Entonces, hizo una política revolucionaria a través del sexo y el orgasmo y cosas de tipo, un verde de muchos narices. Y lo más curioso es que cuando era alemán, y claro, cuando era alemán de pasaporte, entonces cuando subió Hitler al poder tuvo que salir por piernas, claro. Y no se fue a Rusia, se fue a Estados Unidos. Dice, hombre, narices, no eras comunista, no eras de miembro del Partido Comunista, no decías que el orgasmo y la pera en bote y que era una revolución de todo esto, pues, no se fue a ningún país, fue a Estados Unidos. Y terminó como terminó en Estados Unidos. Publicó varios libros revolucionarios, en Estados Unidos todo es libre de publicar, publicó todo lo que quiso allá de cosas raras, y cómo terminó en prisión. En prisión porque por su pensamiento, no, por drogas. Terminó en prisión porque se dedicó a vender drogas y controlar drogas. Esto como aquel, no voy a decir el nombre, pero era un camarada, que me dijo que él se drogaba para poder sacar el alma del espíritu y así elevarse y poder meditar con el espíritu. Era la excusa más bonita y más divertida que he encontrado. Digo, está bien, como excusa está muy bien. Bueno, pues esto exactamente. Entonces, resulta que William Reich, que era comunista y que era un sexólogo que apoyado por muchas ideas, dice, pues este terminó en Estados Unidos apoyado por la derecha en vez de por la izquierda. Entonces, bueno, dices, vale, pues perdón, si vemos todo esto diremos, ¿y quiénes son los intelectuales de la derecha? Vamos a ver, ya que hemos visto los intelectuales de la izquierda, vamos a ver los intelectuales de la derecha, que también tiene su gracia. También son una incoherencia absoluta. Porque dice, a ver, ¿quiénes son los intelectuales de la derecha? Vamos a ver, aquí el Partido Popular, si quiere organizar intelectuales, tiene que buscar actrices de segundo término, porque todos los actores y actrices famosos todos son de izquierdas. Entonces, tiene que buscar pues alguna persona de esas que se dedica a hacer cosas de derecha, que son pocos, alguno encuentra, y normalmente son cantantes así, más o menos, ¿no? Pero a ver, ¿quiénes son los intelectuales de verdad? Los intelectuales de verdad de la derecha de verdad, la derecha capitalista, de la derecha del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que los que no lo conozcan, y os lo recomiendo, hay un libro que no sé si editó precisamente nuestro amigo Llopart, que ha editado de todo, tantas cosas que ya no me acuerdo ni lo que ha editado, pues que él editó un libro, no sé si fue el otro, es igual, sobre Ayn Rand. Ayn Rand no se le conoce a nadie, no la conoce a nadie, en cambio en Estados Unidos es muy conocida y sus libros son muy leídos. Su nombre es Alisa Zinoviev Rosenbaum, no hace falta decir más, claro. Entonces, esta señora, que murió en 1982, o sea, murió no hace mucho, ¿no? Se llama la mano zurda del capitalismo. Yo no sé por qué se llama zurda, porque está apoyada. Entonces, ¿qué es? Es muy interesante. Esta es la gran intelectual de los grupos liberales de la derecha, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y por qué? Porque ella es liberal, totalmente liberal. Economía liberal, el gran mercado mundial, todo libre, exactamente lo que piensa la derecha en cuanto a economía. Totalmente, ¿no?
El que es pobre es porque no trabaja suficiente y cosas de estas, ¿no? O sea, la típica, digamos, idea americana, digamos, ¿no? Muy bien, esto está muy bien. ¿Y cultura qué? La cultura suya es la de izquierdas. El aborto, drogas, homosexualismo, materialismo, democracia, progresismo, todo esto es perfecto. Todo es perfecto. O sea, todo lo que era la cultura de izquierdas le parece estupendo, lo apoya todo. Pero la economía es liberal y de derechas. Y este es el gran intelectualismo de la derecha. Esta es la que consideraban más. Y no es la única, porque si dijeras que fuera la única, diría, vale, Leo Strauss, von Mises, todos muertos en 1979, 78, 73, o sea, no hace 200 años, ni 100 años, muertos hace poco. Todo lo mismo. Son grandes intelectuales de la economía liberal, de un mundo libre, de la democracia y tal y cual, y todos apoyan las mismas ideas, digamos, culturales que hace la izquierda, o que decimos aquí que son de izquierda, vamos, ¿no? Hay otro caso muy curioso, Irving Cristo. Este es muy curioso porque este empezó como trotskista. Empezó como militante trotskista, después se pasó a mundialista y terminó en la CIA. Entonces, este señor, ¿pero por qué? Entonces, oiga, es muy raro este cambio. No es tan raro. Él era mundialista desde el principio. Trotsky, ya sabéis que así como Stalin quería un comunismo más nacional, digamos, por decirlo de alguna forma, Trotsky era un comunista, digamos, internacionalista, bastante internacionalista. Entonces, empezando por ahí, se dio cuenta de que el internacionalismo hoy en día lo defiende el mundialismo y la globalización, se pasó al mundialismo y la globalización, y la CIA lo contrató porque la CIA lo que quiere es que el mundo sea global y mundialista. Y terminó editando libros. ¿En dónde? En lo que llaman la nueva izquierda en América. Llamar nueva izquierda en América es llamar aquí capitalista, ¿eh? Entonces, ¿cómo es la nueva izquierda? El partido de Clinton. El partido es un grupo de los de la derecha, digamos, de los partidos demócratas, la parte, digamos, más de intelectualidad de Clinton, ¿no? Y así, terminado así. Y lo que defiende es exactamente igual. La economía de ser mundialista, la economía de ser liberal, pero la cultura de ser de izquierdas, por supuesto. Y estos son los intelectuales de ellos. Toda la escuela de Chicago, Fromm, Milton, Friedman, Adorno, toda esta gente son todos, ellos le llaman de izquierdas, de izquierda de pensamiento. La economía era liberal completamente. Son los que manejaron la economía de Pinochet, en el fondo. Son los que manejaron una economía absolutamente liberal. Que es exactamente así. Y en cambio, todos ellos son considerados de pensadores de la intelectualidad de izquierdas, por decirlo de alguna forma, digamos, ¿no? Esto es muy curioso, todo esto es muy curioso, ¿no? Entonces, toda esta gente, la cultura de derechas, todos los que hablan de la cultura de derechas de ellos, y liberales y tal y cual, todos a favor de la inmigración, a favor del poder del dinero, a favor de la finanza, la globalización, el liberalismo económico, el liberalismo sexual, toda arte basura, todo, absolutamente todo. Entonces, todas estas cosas son las que uno le dejan perplejo totalmente y que llegas a decir, bueno, pero vamos a ver, ¿aquí qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Bueno, pues exactamente porque no hay una cultura de derechas ni de izquierdas. Solamente hay una sola cultura, la del sistema, que aúna el progresismo con el capitalismo. Y este es el sistema, el nuevo sistema. Entonces, hablar de izquierdas y derechas, nosotros acordaos aquella frase, no hay de izquierdas y derechas, decíamos entonces, ¿no? Pero cuando se decía en el 36, había izquierdas y derechas. La verdad es que nosotros decíamos que no eran unos ni otros, pero había las dos. Es que ahora no tiene sentido decir las dos porque no existen. No existe derecha y izquierdas. Es que es lo mismo, se ha creado una sola cosa que se llama sistema, que tiene absolutamente los mismos pensamientos, las mismas ideas y todo igual. Este es el tema. Las izquierdas están apoyadas por el dinero de la derecha y la derecha soportan y aguantan y fomentan y financian la cultura de izquierdas. Es más, ¿qué ha quedado del comunismo? Del comunismo, yo siempre os digo una cosa, hay mucha gente que se extraña de que haya grupos antifascistas, ¿no? Comunistas y tal, que se dedican simplemente a perseguir a los fascistas donde estén, ¿no? Y a los que no son fascistas le llaman fascistas, igual a quien sea, ¿no? Y se extrañan de esto, y no es tan extrañar. A mí lo que me extrañaría es que no pasara. Resulta una cosa, a la gente que es de extrema izquierda solo les queda ser antifascista. Cualquier otra cosa, ¿qué pueden ser? ¿Comunistas de Izquierda Unida que está gobernado con Zapatero? ¿Van a decir eso? ¿Qué les queda? Ser antifascistas, es lo único que les queda, la marca de identidad. No les queda otra cosa. Entonces, ellos son el antifascismo, nada más. Porque eso es lo único que puede ser. La derecha ni siquiera es antifascista, es más inteligente. Dice, ¿para qué voy a ser antifascista si los fascistas entre otros son 4 gatos? No vale la pena. Entonces, los otros no necesitan ser antifascistas. ¿Qué harían si no? ¿Tú has visto alguna vez una manifestación de los antifascistas contra el PP? No hay. No se manifiesta contra el PP. Se manifiesta contra los fascistas que son 4 gatos y no tienen culpa de nada, de lo que pasa en España.
Exacto, es que es curiosísimo, es una cosa muy curiosa, ¿no? Es igual con el arte basura, digamos, ¿no? Es que es lo mismo. O sea, es decir, apoyan cosas que dicen, no tiene sentido, ¿no? Entonces todo esto es un poco lo que quería comentaros. Y decir, bueno, estas incoherencias, todas estas incoherencias que he intentado, tienen un objetivo que es único. Que es decir, solo hay un enemigo, el sistema. Los demás son cabezas de la hidra. Exactamente, cabezas de la hidra. No hay el enemigo separatista, el enemigo capitalista, el enemigo centralista, el enemigo Rusia, el enemigo tal. Solamente hay una cosa, sistema. Cualquier cosa que salga que apoye este sistema, apoye esta forma de vivir, esta forma de pensar y esta forma de economía, es lo mismo, son iguales, exactamente iguales, todos son iguales. Son enemigos todos, absolutamente todos. Esto es un poco el que quería. Hace poco ha salido un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda, que está equivocado el título, que tiene que haber dicho El libro negro del sistema. Y es esto, ¿eh? Explica todos estos temas. Y está muy bien el libro también, está muy bien. O sea, se empieza a denunciar a veces, pero claro, este libro por supuesto no saldrá a la televisión, es un libro de normal, esa no lo ha hecho un grupo nuestro, sino lo ha hecho pero no sale en ningún lado, no será nunca publicitado ni nada, no les interesa saberlo. Entonces, esto es un poco el tema, ¿no? Por lo tanto, y como último, si alguna vez se va a luchar, tenemos que luchar, hemos de acordarnos una cosa. Luchamos en la política y luchamos en la cosmología. O sea, no puede ser que un partido luche solamente por temas políticos que se dice en la prensa, ¿no? Y no luche por el arte, por la cultura, por las formas, digamos, espirituales, digamos, del mundo. No tiene sentido. Los grupos que luchan en política tienen que saber que si no derrotan primero también el pensamiento, no derrotarán lo político. Y los grupos que luchan en la cultura tienen que saber que si solo luchan culturalmente y no apoyan a los grupos políticos, tampoco saldrán para adelante. Porque hay una simbiosis entre ellos. Es la simbiosis lo que vale. La lucha política y la lucha cultural tienen que estar en simbiosis. Uno tiene que oponerse al otro. Pero no olvidarse unos de otros. Aquí no tenemos que olvidarnos. Aquí hay muchos partidos que solamente hablan de los temas que dice la prensa y los temas que buscan votos y no hablan de los otros temas. Claro, hoy en día nadie busca votos diciendo que el arte moderno es una porquería. Porque a la gente no le preocupa. Yo alguna vez cuando venía aquí, ahora venía paseando, ¿no? Decía, bueno, yo les iba a decir, antes de decirles, os iba a decir, os agradezco mucho que estéis aquí, porque realmente lo normal de la gente es irse a la playa. Hoy hace un día estupendo, irse a la playa en vez de viajar y cosas de estas, ¿no? Sería mucho más normal. Y yo pensaba, realmente, si fuéramos a esta gente, a la gente que hay por ahí, que yo he visto por ahí paseando con sus niños en los parques y tal, y le dijeron, oiga, que voy a un acto para intentar ustedes salvarnos de la finanza y de la opresión. Me diría, oiga, no me salve de nada, que yo aún tendremos problemas. Ya tenemos bastantes. O sea, la gente no quiere problemas, no quiere. Es lo que decía aquel, me parece que fue Le Bon, ¿no? Que decía que hay gente que le cuesta más sacrificarse para liberarse que seguir siendo esclavo. Entonces, es mucho mejor ser esclavo, dice, porque si hay que sacrificarse para liberarme, casi déjenme donde estoy. Aquí recibo 3 latigazos al día, pero bueno, si no, voy a recibir 18 de golpe. Quizá en el tiempo no recibiré más, pero de principio me daré 18. Entonces esto va a ser un problema. Entonces esto es un poco el tema, ¿no? Es tener en cuenta estas cosas, que es lo que quería un poco comentar como resumen de verdad, ¿no? El único sistema es el de esto. Aparte de todo esto, hay otro tema, es lo último que voy a decir, que es que, bien, dicen, vale, pues vamos a hacer un grupo político con ayuda política, bueno, o sea, hay una cosa que estoy con ello totalmente. Yo no me llamo cenizo porque me gusta mucho reírme, el humor me encanta, pero vamos a ver, las posibilidades de triunfo son nulas, por decirlo de una forma suave. Entonces, porque si no serían peor que nulas. Entonces hay que tomárselo con calma, mucha calma, constancia. La lucha es para tiempo y con mucha constancia, porque no hay más, o sea, decir, no. Voy a terminar con una anécdota muy divertida, una idea muy divertida. En el Quijote hay un trozo que dice lo siguiente, dice Don Quijote a Sancho: cuando veas un burro bajar dando coces por un lado y por otro, procura apartarte porque se te da una coza, ¿no? Quiere decir, vale, eso está muy bien. Entonces yo pensaba, bueno, yo veo al sistema bajar dándome coces, pero no me puedo apartar porque pasa por el camino, no hay nada a hacer, me tengo que aguantar, tengo que soportar las coces. No tenemos otra solución. Si nos pudiéramos apartar, sería muy bonito, pero si nos apartamos estamos incumpliendo. Si nosotros vamos a otro sitio, vamos a hacer Torres de Marfil, apartarnos de las coces del burro, estamos mal. Estamos incumpliendo nuestro deber. Nuestro deber es aguantar al burro y procurar matar, si puede matarlo. Pero no se puede, un burro loco, mejor matarlo. Ya crearemos otro burro. Pero nosotros hemos ido luchando, sin esperanza de ningún tipo, pero luchando. Arriba.